los versículos del 1 al 5, ¿ya? Así que vamos a entrar un ratito con la palabra de Dios y vamos a leer que dice así en el nombre de Jesús. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen. Amén. Oremos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor Jesús, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para poder comprender esta escritura. Oh Señor, háblanos. Necesitamos una voz, esa voz que hable a nuestro corazón, a nuestro interior, para que nosotros, pues, si estamos un poco quizás dolidos, enfermos o desesperanzados, vuelvan a ser la esperanza en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, esta historia es muy conocida por cada uno de nosotros, la transfiguración. El Señor Jesús, la transfiguración de Cristo es uno de los acontecimientos claves en el ministerio terrenal de Jesús. Transfigurarse significa transformarse, y era una manera de decir que nosotros también debemos de buscar esa transformación, ya que Cristo vive en nosotros y nosotros debemos de exteriorizar esa transformación de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que quería? ¿Cuál era el objetivo de que Jesús se transfigurase? En primer lugar, a 3 de sus discípulos. ¿Cuáles eran estos 3 discípulos que acompañaron a Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Por coincidencia o no sé por qué cosas en el ministerio de Cristo, estos tres discípulos estuvieron en 3 puntos especiales del ministerio de Jesús: Pedro, Juan y Jacobo. Por ejemplo, en Lucas 8:50, vayamos a Lucas 8:50, donde se encuentra, hermanos, allí la historia de la hija de Jairo. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia, hermanos, de la hija de Jairo? ¿Amén? Amén. Entonces, ahí en el versículo, dije 8:50 y 51, dice lo siguiente: oyéndolo Jesús le respondió, o sea, el padre de familia le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino ¿a quiénes, hermanos? A Pedro, Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre. Y otra vez aparece Pedro, Jacobo y Juan. Otra vez, hay otro pasaje más en Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. Ya Jesús se encontraba en los momentos previos a la crucifixión. Mateo 26, 36, donde vemos allí cuando dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a quienes más, a los 2 hijos de Zebedeo. Para su conocimiento, los 2 hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y otra vez
una vez más aparecen estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué Jesús a ellos enfáticamente les muestra su gloria? Aquí en el monte de la transfiguración estaba Pedro, Juan y Jacobo, y estaban ahí conversando con el Señor en un monte, y ¡bum!, el Señor se transfigura y dice que sus ropas comienzan a hacerse blancas, y dice que ellos vieron la gloria del Señor. Yo me preguntaba, ¿por qué causa es que Jesús a estos tres discípulos, Él se manifiesta así? Ya vimos las tres ocasiones en las que se manifestó. ¿Por qué? Y yo me preguntaba, y mientras preparaba este mensaje, más o menos que el Señor me daba las respuestas, porque ponía en mi corazón y decía, que el Señor lo hizo así porque más adelante estos tres, Pedro, Juan y Jacobo, tenían que dar un testimonio con sus vidas acerca de Jesús. O sea, Jesús los estaba fortaleciendo, les estaba infundiendo fe, les estaba diciendo, yo soy el Mesías, nunca lo duden, mira, me transfiguré, yo soy el Mesías, nunca lo duden, mira, resucité a una niña, yo soy el Mesías, nunca lo duden, mira, voy a ser crucificado. Estaba en el Getsemaní, esas 3 veces les estaba diciendo Jesús a estos 3 apóstoles, nunca desmayen. Entreguen sus vidas hasta la muerte si fuera posible por mí, decía Jesús. Ese es el mensaje. Y ¿sabes qué, hermanos? Y conocemos la historia. La historia dice, y todos la sabemos. A ver, voy a tomar un pequeño examen. ¿Cómo murió Pedro, hermanos? No está en la Biblia, pero ¿cómo murió, dice la historia? Cabeza abajo, ¿no es cierto? Él dijo, cuando los cristianos fueron perseguidos, ¿dónde está Pedro? Mataban en las catacumbas, en las cuevas, ahí se reunían los cristianos hasta que lo encontraron a Pedro, porque decían, tenemos que encontrar al líder. Y era Pedro el líder ahí, uno de los líderes, lo agarraron y lo condenaron a muerte, a crucifixión. Cuando lo iban a crucificar, él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme al revés, con las piernas arriba y el boca abajo, así no cabeza abajo. Y así murió Pedro, entregó su vida hasta el último minuto. Pedro, uno de los 3 que estaba en el monte de la transfiguración. ¿Qué pasó con Jacobo? Jacobo, ahí está en Hechos capítulo 12, donde dice que Herodes lo persigue y lo agarran a Jacobo y lo matan a espada. A Jacobo, hermanos, lo mataron porque él estaba enseñando, estaba evangelizando, y de repente los romanos y hasta los mismos judíos agarraban, y dice que cuando agarraron a Jacobo, lo mataron. Algunos dicen lo decapitaron. Miren, esos cristianos, hermanos. Juan, ahora el tercero, Juan. ¿Qué pasó con Juan? Ahora quedaba Juan, el discípulo amado. Ese Juan estaba temeroso, decía, ¿ahora dónde me escondo? Y cuando lo agarran a Juan, por más que se escondía, como Dios a veces permite, lo encontraron y dijeron al emperador Domiciano, aquí está este que perturba la fe del pueblo. Mira, aquí está. Y dijeron, muy bien. El castigo para él va a ser como un escarmiento para todos los que se dicen ser cristianos. Preparen aceite hirviendo. Comenzaron a preparar aceite hirviendo. A Juan lo pusieron en alto ahí y lo lanzaron al aceite hirviendo. ¿Y sabes qué pasó? Dios obró un milagro. Y cuando salió Juan, salió sin ninguna quemadita, salió, hermanos, intacto. Él se dio un chapuzón en agua temperada. Él dijo, no. Él dijo, necesito un baño. No. Y salió. El emperador Domiciano temió y dijo, oh, esto, no, yo ya no puedo atentar contra su vida. Si él cree en ese Dios, pues lo dejaré en manos de su Dios. Y lo extraditó hacia una isla lejana llamada la isla de Patmos, donde desde allí él comienza a escribir el Apocalipsis. Juan, Pedro, Jacobo, ¿qué cristianos? ¡Qué cristianos! ¡Qué cristianos, hermanos!
Gente así necesitamos hoy en la iglesia universal, en la iglesia cristiana. Gente de la iglesia primitiva, que de todo, aún no escatimaban su vida, hermanos, por Jesús. Cuando los perseguían, decían: tú tienes que renunciar a Cristo. No renuncio a mi fe, renuncia para que vivas. No renuncio. A ver, trae a tus hijos, vamos al Coliseo Romano, vamos a entretenernos un poco. Salgan los leones, salgan las fieras salvajes, y ahí coman a los niños, coman a los padres, renuncien a su fe. No renunciamos. Esos cristianos se necesita hoy. Entonces, hermanos, Jesús, sabiendo el futuro, porque Él es Dios, Él dijo, o lo pensó: yo sé cómo ustedes van a terminar, desde ahora les voy a dar fuerza, les voy a dar fe. Mírenme, yo soy el Cristo. Se transfiguró y lo vieron a Jesús glorificado. Amén. En la casa de Jairo resucitó a una que estaba muerta. En el Getsemaní vieron al ángel que vino sobre Jesús a consolarle, a confortarle. Estos tres: Pedro, Juan y Jacobo. Jacobo y Juan eran hermanos. ¿Ya? Eran hermanos. Entonces, eso es la idea de la transfiguración. Ahora, esta misma palabra transfiguración significa, yo les dije, transformación. Y esto me hace acordar a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, muy conocido, pero muy olvidado por cada uno de nosotros. Quizás Romanos 12. Vayamos hasta la carta a los Romanos capítulo 12, en el versículo 2, donde dice, y es la misma palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que transformarnos a la gloria de Cristo. Y está diciendo aquí: no te conformes a este siglo. ¿Sabe lo que significa no te conformes a este siglo? No te conviertas a las cosas, al sistema del mundo. No sigas las ideas del mundo, no sigas las filosofías del mundo. Tú eres diferente, tú eres la gloria de Dios. Amén, hermanos. Es la palabra de Dios la que nos tiene que regir nuestras vidas, no lo que nos grita el mundo, no las modas, no las cosas que aparecen en el mundo, no las cosas que ves en la televisión. Una televisión basura, sobre todo. Amén. Eso es lo que significa transformados. Hay que cambiar, hermanos. Hay que cambiar. El cristiano no es cristiano sencillamente porque venimos los días domingos, aleluya, gloria a Dios, saltamos y nos alegramos, nos despedimos, abrazamos y hasta ahí, y ya cumpliste con ser cristiano. No. Ser cristiano es allá afuera, de lunes a sábado, allá en tu casa, en tu centro de trabajo. Allí es el llamado para ser cristiano, hermanos. Amén. Regresamos al capítulo 17 y vemos, a ver, todos atentos, ¿cuántos personajes ves en esa escena? Del 1 al 5, ¿cuántos personajes vemos en la escena? A ver, Jesús, Jacobo, Pedro, Juan, ¿quién más? ¿Y cuántos hay? ¿Ah? 7. ¿Por qué hay 7, hermana Hilda? Está bien tu respuesta, pero Pedro, Juan, Jacobo, Jesús, Elías y Moisés. Amén. 6. ¿Alguien da más? 7. Y el Padre. 7. Y mira la figura. El cuadro es el siguiente. Se transfigura Jesús. Los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, lo ven.
ven la gloria de Jesús. Y se aparece, dice, Moisés y Elías. Y dice la Biblia que conversaban con Jesús. Lucas dice que le daba fuerza. Tú tienes que irte a Jerusalén, le decían. Entonces, ese cuadro, hermanos, si hubiera fotografías, si hubiésemos visto ahí el cuadro, ahí está Jesús en medio, Moisés y Elías. Hay una figura ahí, hay algo simbólico. Moisés representa la ley, Jesús la gracia y Elías representa los profetas. Hay otra figura también. Moisés representa la Biblia, Jesús representa la vida eterna y Elías representa el rapto. ¿Por qué? Porque Elías fue subido, él no experimentó muerte. Si tú lees en Reyes, Elías no murió, sino que fue arrebatado. No experimentó la muerte Elías. Elías está representando el rapto. Y mira la figura. Para irse como Elías tenemos la Biblia, tenemos a Cristo. Si no tenemos la Biblia ni Cristo, no podemos ser llevados. Pero tenemos que tener obediencia. Amén, hermanos. Esa es la bonita figura que yo encuentro ahí en este cuadro, en esa escena. Jesús, Moisés y Elías. Muy bien. Para Pedro ese encuentro fue tan especial, tan glorioso, que en su carta, en la segunda carta a Pedro 1:16, segunda Pedro 1:16, a ver, vayamos. Segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda Pedro 1:16 al 18. Dice, ¿llegaron, hermanos? 1:16 al 18. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Él lo escribió, Pedro. Acá lo escribió, él dijo cuando estábamos con Él, escuchamos la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué es lo que dijo el Dios Padre? A ver, ahí en tu Biblia, ¿qué es lo que dijo Dios? Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escuchen. Amén. Oír a Él es lo mismo, lo actualizo el idioma. A Él escuchen, oigan a Él, oíganle al Hijo. Amén, a Jesús. Mira, hermanos, otra vez dice la voz del Padre, una vez más, igual que en el bautizo de Jesús. Acá el Padre dice: a Él oigan. Y este es el mensaje de Dios para el mundo. ¿Sabes qué, hermanos? Jesús es la última palabra de Dios. Amén. Jesús es la última palabra de Dios. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es la palabra de Dios hecho carne. Y Él ha venido a este mundo. Es la última palabra. Es la última palabra para tu vida, para mi vida. Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿Y dónde lo podemos conocer a Jesús? Aquí. Y la pregunta es: ¿encuentras a Jesús en la Biblia? Cuando lees el Antiguo Testamento, ¿lo localizas a Jesús? Porque Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Y cuando Jesús decía escudriñen las Escrituras, él hablaba del Antiguo Testamento, no hablaba del Nuevo Testamento. Y te pregunto, ¿tú cuando lees el Antiguo Testamento encuentras a Jesús allí?
¿Tienes la suficiente discernimiento espiritual para encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento? Ahí está Jesús, hermanos. Cuando tú quieras leer la palabra de Dios, pídele discernimiento a Dios en oración y empieza a leer, y el Padre te lo va a mostrar a Jesús aquí en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ahí están las obras de Cristo, su vida, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un poco en Hechos de los Apóstoles, etc. Hermanos, la palabra de Dios es vida. ¿Cuánto dicen amén a él? Es vida. Es como el agua que debemos de consumir los humanos. ¿Qué pasa si el mundo se quedara sin agua? ¿Subsistiríamos? De igual manera, si un cristiano no lee la palabra de Dios, no puede permanecer en pie. Amén. No podemos permanecer en pie. Finalmente, con esto termino. Dice que acá, pues, Pedro en el versículo 4, Mateo 17:4. Miren lo que dice Pedro. Este Pedro era muy medio terrenal. Decía, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 tienditas, 3 cabañitas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y quédense aquí a vivir y venimos a verlo, a visitarlo todos los días. Quédense aquí. Ese Pedro era, ¿no? Tremendo era Pedro. ¿Y sabes qué estaba haciendo Pedro ahí? Otra vez estaba siendo usado por el enemigo, porque le estaba diciendo: no vayas a la cruz, Jesús, quédate ya que estás aquí, que te acompañen Moisés, Elías, te hago tu casita. Y ese no era el plan de Dios. Amén. El plan de Dios ya estaba marcado. Precisamente para eso vinieron Moisés y Elías, para darle fuerzas a Jesús y decirle: Jesús, tienes que ir a Jerusalén, allá en Jerusalén, desde allí vas a salvar a la humanidad. Así fue. Jesús fue a Jerusalén, allí lo prendieron, ahí lo torturaron, lo abofetaron, ahí le pusieron la corona de espinas, ahí murió humillado por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Yo debí haber estado en esa cruz, pero él dijo: Rolando, tú no puedes salvarte a ti mismo, o Doris, Clarisa, Maruja, Paula, Patti, Nancy, etcétera, como te llames. Tú no puedes salvarte a ti misma. Tú vas a morir, aunque no peques nada, vas a morir. Así que permíteme que yo muera en tu lugar. Y nosotros hemos aceptado la muerte de Jesús como nuestra muerte. Y la Biblia dice que así hemos sido salvos. Un justo murió por los pecadores. Ya no necesitamos más sacrificios. Ya no necesitamos que, como el mundo nos enseña, a ver, la Virgen de no sé qué, es la fiesta. ¿Qué hacemos? Hay que peregrinar, vamos de rodillas hasta el cerro, ahí las rodillas, y tú le dices: mira, Señor, mis rodillas, lo hago por amor a ti, lo hago porque sacrifico por mis pecados. No es así. Ya hubo un sacrificio. Ya alguien murió, ya alguien pagó. Dios ya no acepta ningún sacrificio más. Alguien ya pagó por ti. Amén, amén. Amén. Y solamente nos queda decir: Señor, acepto tu muerte y acepto tu resurrección. Eso se llama gracia. Si nunca lo has comprendido, eso se llama la gracia de Dios, el don de Dios. ¿Qué cosa es un don? Un regalo inmerecido. No merecíamos ese regalo de la vida eterna, pero Dios nos lo ofreció en la persona de Jesucristo. Y nosotros lo hemos aceptado. Y Jesús, ¿sabes qué nos dice? Yo morí por ti. Dame tu vida para mí. Y eso es un cristiano. Dar la vida por nuestro Maestro aquí en la tierra. ¿Qué debemos hacer? ¿Sacrificarnos por Él así, torturándonos? No, Él dice: dame tiempo contigo, hijo.
Quiero conversar contigo todos los días, desde el momento en que te levantas, cuando estás en tu trabajo. Yo estoy a tu lado, hijo. Conversa conmigo, no te afanes en tus problemas. Tú piensas que yo no sé de tus problemas. Tú piensas que yo nomás estoy para las iglesias. No, yo sé de tu vida cotidiana. Yo sé el problema de tu esposo con tu esposa. Yo sé el problema de tus hijos. Puedo ayudarte. ¿Por qué no me invocas? Y nosotros vivimos buscando ayuda por acá, por allá, y del Señor nunca nos acordamos. Y es más, y todavía nos atrevemos a decir: ay, pastor, lo último que me queda es orar. Lo último era lo primero que deberíamos hacer. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, transformémonos, renovémonos. Amémonos. Amémonos. En esto conocerán, dijo Jesús, que sois mis discípulos, si se amaren los unos a los otros. Un discípulo de Cristo no es un religioso. Un discípulo y un seguidor de Cristo es hacer las cosas de Cristo. Y una de las cosas más que el diablo nos pone trabas en nuestro corazón es abrazar a aquel que nos ofendió. Aquel que nos hirió, nos cuesta abrazarlo. Y es más, a veces son causales para desanimarnos. Y ahí trabaja el diablo. Entonces, hermanos, no nos dejemos. Yo no voy a bajar los brazos. Voy a ser como Moisés en el monte allá donde subió y estar con las manos así. Aunque se me cansen las manos, voy a levantarlas, porque mientras las levanto, el ejército, el pueblo de Dios va a vencer. Amén. Así que, hermanos, la victoria está declarada en el nombre de Jesús. Amémonos. Al que viene por primera vez, abrázalo, salúdalo, que se sienta bien acá. Que el que venga por primera vez nunca diga: nunca más regreso. ¿No? ¿Qué te parece si te pones de pie y nos saludamos los unos a los otros? Pero específicamente aquellos que nos visitan, abrázalo, hermano. Ponte de pie, no lo pienses, no me mires. Ponte de pie, abraza al que está a tu lado. Dile: bienvenido si tú vienes por primera vez. Dile: te amo en el amor del Señor. Espero que te sientas bien. Te necesitamos que tú trabajes aquí con nosotros. Salúdalo, dale la bienvenida. Muéstrale el amor que hay en el Señor. Muéstrales que tenemos amor en nuestro corazón, que no tenemos rencores ni envidias. Muéstrale el amor de Dios. Exteriorízalo en tu corazón. Dios los bendiga. Desde aquí les doy la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Y les digo: vengan aquí a esta iglesia. Necesitamos hombres y mujeres que trabajen para la gloria de Dios. Vengan, hermanos. Confúndete con un abrazo ahí al hermano, a la hermana que viene por primera vez. Aleluya. Aleluya, hermanos. Muy bien, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Así le gusta a Jesús ver esto. Al diablo le duele ver esto, pero hay que darle la contra al enemigo. Amén. Hay que darle la contra al enemigo. Hay que decirle: diablo, tú estás vencido. Yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora tomen sus asientos ya para hacer la oración final, hermanos. Tomen sus asientos. Tomen sus asientos. Y, hermanos, busquemos siempre la unidad. Busquemos siempre la unidad, hermanos. Y hay que demostrarnos siempre que nos amamos. Si yo te ofendí, te ruego por la misericordia de Dios que me perdones. Y si tú me has ofendido, te perdono.
te perdono. No, en mi corazón no hay nada en contra de nadie. Nada. Amén. Así que, hermanos, los amo en el amor del Señor a cada uno de ustedes también. Amén. Ahora sí, ¿qué tal se sintieron? ¿Hubo liberación? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie porque quiero bendecirlos en esta mañana. Levanta tus manos al cielo. Señor Jesús, indudablemente tú estás aquí entre nosotros. Vamos a cruzar esta puerta, Señor, y a partir de allí para adelante, cuídanos, guárdanos, provee de todo lo que necesitamos. Lleva a mis hermanos con bien hasta sus hogares, y cuando estén en sus hogares, que este fuego que has encendido aquí no se apague allá, Señor. Que lo mantengan encendido, Señor. Que le echen aceite a sus lámparas con la lectura de la palabra de Dios y con la oración. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo estas manos levantadas. Señor, suple toda necesidad. Oh mi Dios, sana al que está enfermo. Enviamos palabra de sanidad y enviamos palabra de prosperidad para aquellos que están pasando circunstancias adversas. Señor, tú eres el Dios proveedor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Padre. Bendito sea nuestro salir y bendito sea nuestro entrar. Bendito sean las obras de nuestras manos, el fruto de nuestros trabajos. Bendice a tu pueblo, Señor. Dice en tu palabra: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldijeren. Señor, hablamos palabras de bendición para este redil, bendito Dios. Gracias, Señor, por los corazones de cada uno de mis hermanos. Cuida a sus familias, desde el más niño hasta el más anciano. Que nunca falte un pan sobre sus mesas, Señor. Y tu provisión siempre esté todos los días, Señor, en sus hogares. Gracias, Padre. Contigo estamos tan bonito aquí, y como tan alegre y tan contento estamos, contigo nos vamos a nuestras casas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.